Bueno, vamos ahora con otro vídeo sobre otro de los capítulos del libro de Radiobiology, el internacional, relacionado con la biología molecular de la radiación, del impacto a la reparación. Este tema me gusta mucho, es muy radiobiológico, lo siento por los físicos. Vamos a hablar de los mecanismos de daño celular y la respuesta genómica ante la radiación ionizante. La radiación no mata las células directamente, deposita la energía en escalas nanométricas que alteran enlaces químicos. El verdadero drama puede ocurrir después cuando la célula detecta ese daño, lo procesa y lo tiene que reparar. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver aquí lo que tiene que ver con el inicio, ¿no? en la interacción de la radiación con la materia, lo que llama aquí como la chispa inicial, la acción de la interacción de la radiación. Puede ser de dos formas, puede ser de forma directa, en la que la radiación, como vamos a la izquierda, vamos aquí, ioniza directamente macromoléculas críticas, como puede ser aquí el ADN, y la acción indirecta, la radiación interactúa con el agua, creando una cascada de radicales libres, ¿vale? Lo que se conoce como la radiólisis del agua, que atacan estos componentes celulares. O sea que la acción indirecta sería la interacción primaria con las biomoléculas. La acción indirecta es la química secundaria ultra rápida, porque estamos hablando de 10 a la menos 12, 10 a la menos 6 segundos. ¿Vale? La radiación es física, pero el daño biológico es una química ultra rápida. ¿Vale? Nos vamos ahora a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos a hablar de lo que es el daño colateral, que es relacionado con la radiólisis de las biomoléculas. El ADN no es la única víctima de la interacción de la radiación con la materia. Estos radicales libres pueden atacar indiscriminadamente el entorno celular. Aquí vemos lo que sucedería cuando se produce la radiólisis de carbohidratos o de los lípidos de las membranas biológicas o en las proteínas. En el caso de los carbohidratos vemos que se pueden abstraer hidrógenos y romperse los enlaces. ¿Vale? En el ADN esto llevaría a que se puedan perder bases nitrogenadas o que se puedan romper la estructura del azúcar de la molécula de ADN. ¿Vale? En el caso de los lípidos tenemos que se puede producir la peroxidación lipídica, que es una reacción, una reacción en cadena, y se pierde por la integridad de la membrana y que puedan fallar los canales iónicos. Y por último, las proteínas, lo que puede pasar es que se pueda producir oxidación, carbonilación de proteínas, se puede producir la pérdida funcional, ¿vale? La fragmentación e inactivación enzimática. La célula en un medio reactivo es un medio reactivo denso y el daño depende de un microambiente, microentorno químico. Vale. No todo el daño es una rotura de cadena. Vamos a ver aquí que el objetivo crítico es que se lesionen las bases o que se produzcan enlaces cruzados. Aquí tenemos diferentes tipos de daños, lo que se conoce como lesión de la base nitrogenada, o un sitio abásico, que no haya base, o un intracrosslink, ¿vale? entre cruzamientos. Entonces vemos que la lesión de base es porque se puede producir la modificación química, por ejemplo, se puede producir la 8-oxoguanidina por oxidación, o que se produzcan en los sitios estos abásicos porque se pierda, por la rotura de un enlace N-glicosídico entre los nucleótidos. Luego tenemos los enlaces cruzados, que son los crosslinks, que son unas uniones químicas indebidamente bloquean la replicación físicamente. Los crosslinks entre ADN y proteínas son especialmente difíciles de reparar. Sería como que si hiciéramos una analogía con un cristal, los daños puntuales serían corregibles y los enlaces cruzados serían lo que producirían los bloqueos estructurales de un cristal, ¿no? para que se entienda. Vale, ahora vamos a ver la integridad estructural de la cadena de ADN, lo que se conoce como roturas simples, single strand break, frente a roturas dobles, double strand break. Aquí vemos en la imagen cómo se produce una rotura de una sola hebra del esqueleto de ADN. Normalmente se produce por radicales hidroxilo. Son fáciles de reparar normalmente y raramente son letales. Aquí a la derecha tenemos una doble rotura de cadena, que normalmente son dos roturas opuestas en la proximidad. En proximidad es una lesión más letal. La proximidad es más o menos de 10 a 20 pares de bases y la lesión suele ser más letal. Si no se repara, puede producirse la muerte celular o se puede producir una mutación grave. La rotura simple de cadena sería un daño subcrítico y la doble rotura de cadena sería un fallo estructural más completo. Las dobles roturas es la lesión que más se correlaciona con la muerte celular, pero ojo, las
las dobles roturas también provienen a veces de roturas simples cercanas. Ahora vamos a ver lo que se conoce como la complejidad del daño, o sea, si el daño es limpio frente al daño sucio y la relación con la transferencia lineal de la energía. Aquí a la izquierda vemos cómo la transferencia lineal de la energía, según si es una baja LED o alta LED, pues tenemos la baja LED, por ejemplo, rayos X, el daño es disperso, ¿vale? Es un daño más limpio. La alta LED, pues ya vemos, por ejemplo, iones, son un daño más agrupado, lo que se conoce como cluster damage. Y aquí a la derecha tenemos cómo sería la calidad de la rotura, ¿vale? Tenemos que lo que se conocería como un daño doble rotura de cadena limpia es que hay hidrólisis simple y que es más fácil de reparar. En cambio vemos aquí a la derecha pues que lo que sería un daño, una doble rotura de cadena sucia, que sería pues que contiene residuos de azúcar que están modificados o que hay múltiples lesiones cerca y es difícil de procesar para la maquinaria de reparación, ¿vale? O sea, la baja LED serían eventos independientes, la alta LED sería una correlación espacial de eventos y el de las dobles roturas limpias serían extremos que son más fáciles de procesar. En cambio, las dobles roturas sucias pues son azúcares oxidados, bases dañadas cercanas, difíciles de procesar, etc. O sea, no es solo cuánto daño, sino qué tan procesable es este daño. Vale. Bueno, quiero hacer un guiño a la radiación ultravioleta, el agente solar, el daño por radiación ultravioleta. Vamos a ver, a diferencia de los rayos X, la ultravioleta no arranca electrones, excita orbitales electrónicos en las bases. El resultado es que se forman dímeros de pirimidina, ¿vale? Como vemos aquí, y que se puede producir la distorsión del local de la hélice, lo que se conoce como kink. Aquí vemos que el mecanismo es excitación fotoquímica, no ionización, que crea enlaces covalentes entre pirimidinas adyacentes. Las lesiones principalmente son los dímeros estos y el efecto es porque estas lesiones distorsionan la hélice, bloquean el paso de la polimerasa durante la replicación. Es un proceso fotoquímico, la energía se deposita selectivamente en el ADN, no depende de la radiólisis del agua. El ultravioleta lo que hace es que daña por excitación molecular directa y los rayos X dañan principalmente por ionización y una química secundaria por los radicales libres que hemos explicado antes. Ahora vamos a ver la respuesta al daño del ADN, lo que se conoce como DR, una visión global. La célula despliega vías específicas según el tipo de lesión que se ha detectado, ¿vale? La célula no usa una sola vía universal, clasifica el daño y activa el módulo correspondiente, ¿no? Dependiendo de una serie de cosas que vamos a ver. La amenaza, si la lesión es oxidativa y se produce una rotura simple de cadena, pues normalmente la vía de reparación que se utiliza es la vía BER, que ahora veremos, que es reparación por extinción de bases, ¿vale? Eliminando bases. Si se producen, por ejemplo, aductos debidos a la luz ultravioleta, aductos voluminosos y tal, normalmente actúa la vía NER, que es la reparación por escisión de nucleótidos, cortando nucleótidos. Si se producen errores en la replicación, ¿vale? del ADN, pues entonces lo más normal es que ocurra la MMR, que es reparación de desajustes. Y ya si se producen dobles roturas de cadena, que es lo más probable cuando hablamos de radiación ionizante, se pueden producir dos tipos de reparación, que son la reparación homóloga y la reparación no homóloga. Es un sistema de detección, luego hay un sistema de amplificación de la señal y una respuesta específica dependiendo del daño, ¿vale? Como un sistema de control de ramas paralelas. Vale. Bueno, vamos con la primera vía de reparación del ADN, que es la de reparación por extinción de bases, conocida como BER, que es el cirujano de precisión de este tipo de daños. Vamos a ver, el objetivo es eliminar pequeñas lesiones que no sean muy voluminosas, como la 8-oxoguanina, y las roturas simples de cadena. El proceso es, lo primero aquí vemos el reconocimiento, la ADN glicosilasa detecta y corta la base que ha sido dañada. Después tenemos aquí la AP1 que hace una incisión, ¿vale? Corta el esqueleto de ADN y crea un sitio abásico. A continuación tenemos la reparación, ¿vale? Que es el relleno con la polimerasa y el sellado con la ligasa, otra enzima. Y luego hay una variante, ¿vale? Hay una variante que es el short patch repair, que es la reparación, como si dijéramos, parche corto o el parche largo. ¿Eso de qué va a depender? Porque si se ha roto un nucleótido, el daño sea en un nucleótido o más o menos entre 2 y 12 nucleótidos. O sea, el proceso es como una microcirugía molecular, ¿no? O sea, se elimina la base, se corta el esqueleto, se rellena y se sella. En este tipo de mecanismo, el BER actúa sobre defectos puntuales, ¿vale? Y tiene bastante alta eficacia.
Vamos a ir ahora con el NER, que es lo que se conocería como maquinaria pesada, que es la reparación por excisión de nucleótidos, ¿vale? Tenemos que aquí el objetivo es lesiones voluminosas que pueden llegar hasta distorsionar la hélice de ADN, y como son los dímeros que se producen por la luz ultravioleta. Hay dos modos de detección, que es el GG-NER Global, que es una vigilancia global del genoma y en el que interviene el complejo HPC. Y luego tenemos el TC-NER, que está activado cuando la ARN polimerasa se atasca en algunos genes activos, ¿vale? El mecanismo es el desenrollado mediante este compuesto, este factor de transcripción, que es el TFIH, que lo que hace es que escinde un fragmento de unos 27-28 nucleótidos y luego produce la resíntesis. O sea, el NER elimina un segmento completo alrededor del daño, y la diferencia entre es que el GG-NER es una vigilancia global y el TC-NER es activado cuando la polimerasa se bloquea. El VER sería, como una analogía, sería como un bisturí, ¿no? O sea, el VER sería el bisturí y el NER sería la excavadora controlada, ¿okay? Vamos ahora con el MMR, que es el corrector ortográfico, ¿vale? Que sería lo que se conoce como la reparación de desajustes. El objetivo es corregir errores de replicación por los pares AG-TC y las inserciones y delecciones. El proceso es que se detecta mediante proteínas, la proteína MUT-S y MUT-L. Bueno, esto no es en humanos, esto es bacteriano, pero serían los homólogos en humanos, ¿vale? Y entonces el proceso consiste en detectar estas proteínas, reconocen el error en la hebra hija y en la hebra hija que se ha sintetizado, ¿okay? Luego se produce la discriminación, que consiste en identificar la hebra nueva, errónea, frente a la hebra original. Y luego se produciría la corrección. En la corrección se utilizaría una exonucleasa que eliminaría este tramo y una polimerasa que lo resintetizaría. Los defectos de MMR pueden causar inestabilidad de microsatélites cáncer. Es decir, el MMR corrige errores que son posreplicativos, después de la replicación. Es un sistema, como si dijéramos, de control de calidad y es bueno porque reduce la tasa de error entre 100 y 1000 veces. Estos defectos de inestabilidad de microsatélites, o sea, cada ronda de replicación introduce pequeñas variaciones en el número de repeticiones, ¿no? El sistema se vuelve dinámicamente inestable y esto por eso se conoce como inestabilidad de microsatélites. Vale, vamos ahora con la reparación de dobles roturas de cadena mediante el mecanismo de recombinación homóloga y luego con el mecanismo de recombinación no homóloga. Aquí tenemos el perfil es lento pero perfecto, o sea, está libre de este mecanismo está libre de errores. ¿Cuál es el requisito del mecanismo HR? Pues es que se necesita una plantilla sería la cromatida hermana del ADN, es decir, que solo estaría activo este mecanismo cuando tenemos el ADN en la fase S o G tardía, es decir, cuando la cadena de ADN no está formada por una hebra, sino por dos, ¿vale? O sea, tenemos la cromatida hermana. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, pues que el mecanismo por el que actúa este mecanismo de recombinación homóloga es porque se produce lo vemos aquí, la doble rotura de cadena, y entonces se produce la resección de los extremos, ¿okay? Luego se produce la invasión de la hebra en la cromatida hermana, y entonces se produce una copia fiel de la información perdida. ¿Cuáles son los protagonistas de este mecanismo de reparación? Pues son los genes BCR1 y el RAD51. ¿Vale? Entonces, este mecanismo esta resección está mediada por este gen, el RAD51, es la síntesis utilizando, como hemos dicho, una cromatida hermana de molde. En HR la célula no repara a ojo, sino que copia exactamente la secuencia perdida desde la cromatida hermana intacta del ADN. Solo es posible cuando existe, por tanto, una cromatida hermana, por tanto, solo es posible en algunas fases del ciclo celular. Es lento este mecanismo, pero es de alta fidelidad. Vale, vamos ahora al otro tipo de reparación de dobles roturas de cadena, que es el de la unión de los extremos no homólogos. Aquí este es rápido, pero sucio, o sea, está propenso a errores. La disponibilidad es que está activo en todo el ciclo celular, normalmente domina en G1, en la fase G1 del ciclo celular, no necesita plantilla, quiere decir, no necesita la cromatida hermana para poder servirle de molde. Entonces nosotros tenemos aquí una doble rotura de cadena, aquí las proteínas que intervendrían, o sea, lo primero que se produce, el primer mecanismo es el reconocimiento a través de las proteínas esta Q70 y 80 y se unen entonces estos extremos rotos. Luego se produce el procesamiento, que es el reclutamiento del ADN esta PKC, ¿vale? Y por último se produce la ligadura por la unión directa mediante, de nuevo, la ligasa.
El riesgo es que frecuentemente resulta en pequeñas delecciones o inserciones, que es como se podría llamar que son como cicatrices genéticas, y se une un extremo sin utilizar una plantilla, ¿no? Un molde. Es topología primero y secuencia después. Minimiza el tiempo de exposición del ADN roto. El riesgo es que se producen pequeñas delecciones, inserciones, translocaciones y puede llevarnos a alteraciones cromosómicas. Bueno, ¿cuál es la decisión estratégica? ¿Cuándo se va a utilizar el mecanismo de reparación de recombinación homóloga, el de no recombinación homóloga? Pues va a depender, como hemos visto, de las fases del ciclo celular en las que se encuentre la célula. Si está en fase G1, predominará el no homólogos en la reparación homóloga, no homóloga, y si estamos en las fases GS o G2 con las dos cromátidas, con la cromátida hermana del ADN, tenemos la recombinación homóloga. ¿Cuándo hay una competencia molecular también de genética, ¿no? Tenemos que el gen 53BP1 va a favorecer la recombinación no homóloga, bloqueando la resección de los extremos del ADN, ahora lo explico, mientras que el BCR1, el BRCA1, favorecerá la recombinación homóloga, promueve la resección. Es antagonista del otro gen, ¿vale? Y es el factor decisivo que es pues, la presencia de la cromátida hermana en las fases S o G2, que inclina la balanza a que se produzca la reparación perfecta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo de la resección que estamos diciendo en estos dos genes? Pues bueno, es el procesado de los extremos rotos del ADN. Si esos extremos se procesan, la célula elige reparación precisa, que es la recombinación homóloga, y si eso se mantienen intactos estos extremos, la célula opta por la unión directa por la no recombinación no homóloga de los extremos. Vamos a ver la última diapositiva, que serían las conclusiones y ver un poco el impacto clínico que podría tener relacionándolo con este tema, ¿no? O sea, el resumen es que la supervivencia de una célula va a depender de un equilibrio entre la complejidad del daño, ya hemos visto que hay diferentes tipos de daño, doble roturas, simple roturas, ¿vale? Pérdida de bases, y la capacidad de reparación. También hemos visto que hay diferentes mecanismos de reparación, el BER, el NER, recombinación homóloga, dependiendo si la célula está en una fase del ciclo u otro. ¿Cuáles son los puntos clave a resaltar? Pues sería el que las dobles roturas de cadena no reparadas suelen ser el detonante principal en la muerte celular. Vale, estamos hablando de muerte celular de células normales, ¿no? Que no querríamos que se produjeran efectos en el caso de la radiación, efectos deterministas, pero claro, sí que querríamos muerte celular en el caso de células tumorales, ¿no? O sea, que es que hay que pensar. Entonces, aquí en este ejemplo vemos la radiación produce pues, roturas simples de cadena que normalmente se reparan y produce la supervivencia de la célula, en el caso de células normales. Quiero decir, si tenemos dobles roturas de cadena, también se pueden reparar con algunos de los mecanismos que hemos visto, a no ser que sean muy complejas, y produciría también la supervivencia de las células. Pero si si hay fallos de la reparación, obviamente, pues se podría producir la muerte de la célula, pero también podríamos producir la muerte de la célula produciendo un efecto determinista, pero también podemos beneficiarnos terapéuticamente haciendo que se produzca la muerte de la célula tumoral. En este caso, aquí hay un ejemplo de lo que sería una terapéutica, ¿no? Un uso de inhibidores, ¿no? de la reparación, como sería en este caso el PARP, que lo que hace es que elimina la vía de reparación esta que hemos visto, o sea, la vía de eliminación alternativa en tumores deficientes, estos que hemos visto, los BCR deficientes, es decir, ya no podía utilizar la recombinación homóloga, le provocaría un colapso genómico selectivo y la letalidad de la célula tumoral. Si el tumor ya tiene rota esta reparación precisa, la recombinación homóloga, al bloquear PAR, que es un sensor y señalizador de rotura simple, lo que haríamos es eliminar el último mecanismo de supervivencia que tendría esa célula cancerígena tumoral. El futuro pues, sería entender este daño en el ADN, este DDR, que es clave para mejorar pues, la eficacia de la radioterapia moderna. Bueno, pues muchas gracias.